Hola, bienvenidos a este tutorial. El día de hoy retomaremos la sentencia de switch case con este siguiente ejemplo. Bien, lo que se pretende hacer es que podamos ejecutar una serie de fórmulas matemáticas para calcular las áreas de algunas figuras geométricas utilizando switch case. Entonces vamos a comenzar, vamos a crear un documento nuevo. Vamos a colocar las librerías que son include, stdio.h y también la librería ponio.h. Bien, ya están mis dos librerías, ponemos lo que viene siendo mi main y dentro del main abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a utilizar esto. En este caso voy a tener una variable de tipo char llamada opción OPC. Después de mi variable opción voy a tener ciertas variables que voy a necesitar, que en este caso eh, serían para calcular lo que viene siendo el área. Yo voy a manejar float, área, coma, y vamos a tener, no sé, el área llamada lado, perdón, la variable llamada lado, variable llamada radio, llamada altura y llamada base, punto y coma. Esas serían todas las variables que voy a ocupar. Ahora colocamos nuestro menú de opciones. Entonces vamos a usar función printf para imprimir en pantalla. Y el mensaje va a ser opción A, paréntesis, y sería, no sé, cuadrado. Luego B, paréntesis, triángulo. Se escucha el tren. C, paréntesis, círculo. Y finalmente punto y coma. Ahora, de esas tres figuras geométricas, el usuario va a elegir una presionando A, B o C. Aquí tenemos al tren que está pasando. Bueno, scanf, comillas. Recuerden que el scanf me sirve para leer valores por teclado. En este caso, lo que yo quiero leer es qué opción quiere el usuario, la A, la B o la C. Como la variable opción es tipo char, uso %EEC y lo guardo en la variable OPC. Bien, ya está almacenada la opción que el usuario quiere. Ahora voy a utilizar esta función fflush, que más adelante les voy a explicar por qué se utiliza. Ahorita solamente las vamos a poner por cuestiones de funcionamiento del programa para que no nos vaya a fallar por cuestiones de basura en el buffer de entrada, ¿no? Entonces limpiamos el buffer de entrada con fflush y ahora sí, una vez que ya leímos la opción, pues vamos a poner nuestra sentencia de switch case. Switch, y aquí adentro de los paréntesis del switch OPC, abrimos y cerramos llaves. Lo que vamos a hacer aquí en esta parte es colocar los casos, case. En este caso yo tengo dos opciones, leer números o leer caracteres. En este caso voy a leer caracteres, entonces pongo case A, dos puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si el usuario presionó una A, pues el área del cuadrado. Por lo tanto pongo printf, entre comillas, pongo área del cuadrado. Vamos a poner un diagonal inversa n, esto con el propósito de que no se amontone. Ahora sí, nuevamente otro printf, y ahora en un cuadrado, ¿qué datos se piden? Pues el lado. Entonces voy a ponerle ingresa la medida del lado del cuadrado, punto y coma, scanf. Como la variable lado ahora es una variable float, entonces
vamos a utilizar %f, comillas, coma, ampersand, lado. Ya tengo el lado almacenado, ahora es momento de hacer el cálculo del área. Voy a decir que el área es igual al lado por lado, punto y coma. Y una vez que ya tengo calculada el área del cuadrado, pues la voy a mandar a impresión. Printf, y vamos a ponerle entre comillas, el área del cuadrado es 2 puntos por ciento, punto 2f. Atención con esto, este punto 2f es para que solamente aparezcan dos valores decimales después del punto. ¿Sí? Si yo le pongo solamente por ciento f, me va a poner muchos números después del punto decimal y no queremos eso, solo queremos dos. Y después aquí ponemos una coma y ponemos área. Eso sería todo para hacer el cálculo del área del cuadrado. Vamos a poner diagonal inversa n donde lo necesitemos, con el propósito de que esto pues funcione y se vea bien, ¿no? Aquí también vamos a poner diagonal inversa n. Bien, me parece que ya está todo eso. Eso sería todo el procedimiento en caso de que la opción fuera A. Entonces vamos a romper nuestro caso usando break, punto y coma. Lo que estamos haciendo aquí con el cuadrado lo vamos a hacer también con el caso del triángulo. Bien, el área del triángulo, pues necesitas ingresar la medida de la base y almacenarla, ingresar la medida de la altura y almacenarla, y finalmente el área se calcula base por altura sobre 2 y después la mandas a imprimir igualmente con 2 puntos decimales después del punto. Ahora hacemos lo mismo con el área del círculo. Bien, para calcular el área del círculo necesitas primero pedir el radio y almacenarlo. Después calculas el área multiplicando el valor de 3.1416 que equivale a pi por radio al cuadrado. En este caso, radio por radio equivale a decir radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. El área del triángulo es, perdón, aquí no podríamos poner el área del triángulo, sería el área del círculo. Bueno, una vez que ya tenemos los diferentes casos, vamos a poner la opción por default. Recuerden que la opción por default es cuando el usuario no presiona ninguna de las opciones asignadas. Entonces vamos a poner default, que va a ser mi programa en caso de que el usuario no ingrese A, B o C. Pues vamos a ponerle un mensaje con printf y que diga opción inválida. Ponemos punto y coma y ponemos después break, punto y coma. Se supone que aquí cerrarías la llave del switch y aquí estaríamos poniendo una función get para que nuestro programa no se cerrara de forma automática. Vamos a ejecutar a ver si esto funciona. Le vamos a dar aquí este botoncito. Le damos guardar, le vamos a llamarle áreas y le damos guardar. Lo guardó y me dice aquí cuadrado, B triángulo, C círculo. Le ponemos la B, el triángulo. Ingresa la medida de la base. Nuestro triángulo en base mide 20 y en altura mide 20. Entonces tendríamos un triángulo que mide 20 por 20. 20 por 20 son 400, entre 2 me da 200. Funcionó perfectamente bien. Vamos a correrlo nuevamente. Recuerden que para correr tengo que presionar este botoncito que está aquí, lo estoy señalando ahí con el mouse, aquí, o dice compile and run F11, F11. Presionas el botoncito y le voy a poner la opción D.
Está claro que la opción D no existe, le damos Enter y me dice mi programa que es una opción inválida. Bien, eso es todo por el tutorial del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente. Chao.